Buenas tardes a todos. Primero quería agradecer a la comisión organizadora de este curso por la invitación para dar esta charla. Y continuando con la enfermedad de von Willebrand, ahora vamos a ver tratamiento de esta entidad. Estos son mis conflictos de interés. Y el tratamiento de la enfermedad de von Willebrand tiene como objetivo básicamente lograr niveles hemostáticos de factor von Willebrand y de factor 8. Y eso se logra o bien estimulando la liberación endógena del factor de von Willebrand o si no, infundiendo directamente concentrados exógenos de factor von Willebrand y de factor 8. Si nos remontamos un poco a la historia de la enfermedad que fue descrita por primera vez en 1926, recién en el año 77 se describió la desmopresina para el tratamiento de esta entidad y luego en 45 años lo que ha ocurrido es que aparecieron concentrados de factor 8 y factor von Willebrand con distintas características y finalmente en el año 2015 se aprobó el Bonbendi, que es el factor de von Willebrand recombinante para su uso. O sea, en 45 años, 3 herramientas terapéuticas: desmopresina, distintos tipos de concentrado y el factor de von Willebrand recombinante, que fue todo un desafío por el tamaño que tiene y la complejidad que tiene el factor de von Willebrand. La herramienta terapéutica de mejor acceso, de más fácil acceso en realidad, es la desmopresina. Es un análogo sintético de la vasopresina, es la medicación más utilizada porque se utiliza en los pacientes que tienen von Willebrand tipo 1. Está ampliamente disponible, hoy tiene un costo para el sistema de salud que es sumamente razonable y actúa liberando el factor de von Willebrand de los cuerpos de Weber-Palade del endotelio y también genera liberación de TPA y de factor 8. La desmopresina, ¿cómo se debe administrar? Y esto es imprescindible. Se puede administrar de manera endovenosa o subcutánea. Estas dos son las únicas formas que tenemos disponibles en el país. La dosis, independientemente de la vía de administración, es exactamente la misma, que es de 0,3 microgramos por kilo de peso corporal. Si la administramos de manera endovenosa, se diluye en 50 mililitros y se debe infundir en 20 minutos y esto debe ser realizado inmediatamente antes del procedimiento. El pico de acción cuando nosotros la administramos de manera endovenosa es a los 60 minutos. Si en cambio elegimos la vía subcutánea, situación que es muy fácil, nos favorece mucho, por ejemplo, en las exodoncias, que los pacientes no están internados, están en un consultorio convencional, la vía subcutánea para todo lo que sea procedimiento ambulatorio es la mejor en ese caso. Uno debe administrarla en la misma dosis, pero se debe dar una hora antes del procedimiento y en ese momento logramos un pico de acción entre los 90 y los 120 minutos. La vía intranasal es sumamente sencilla, lamentablemente nosotros no la tenemos disponible en el país y hoy tenemos solo 2 presentaciones en el país. Una es la de siempre, que es la desmopresina de 4 microgramos, que viene por 10 ampollas. Con esta presentación esta estuvo disponible hasta hace muy poco, fue la única. Con esta presentación se nos hacía sumamente difícil la administración por vía subcutánea por la cantidad de líquido que había que aplicar subcutáneo. Ahora recientemente volvió a salir al mercado Hemosint, que viene de 20 microgramos, pero lamentablemente también sacaron la presentación con 10 ampollas, lo que es una barbaridad para alguien que va a hacerse un procedimiento de manera ambulatoria. Informaron que van a sacar una presentación de 3 ampollas, pero bueno, estas dos son las opciones que tenemos hoy: la desmopresina de 20 microgramos por ampolla y la de 4 microgramos por ampolla. ¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes? El primero es el efecto vasomotor, que obviamente coincide con la infusión, que son el enrojecimiento facial, la cefalea y la taquicardia. Luego, como es un análogo de la vasopresina, desmopresina tiene una acción antidiurética y esto puede generar hiponatremia y retención hídrica, que es más frecuente en los niños o en cirugías en las cuales los pacientes han recibido gran cantidad de volumen. Y la hiponatremia y las convulsiones están también relacionadas a lo mismo y en general son más frecuentes en niños. También puede dar complicaciones tromboembólicas, están descritos tromboembolismo de pulmón e infarto agudo de miocardio en pacientes que han recibido la medicación, por ende está contraindicado su uso en cardiópatas. Tampoco se puede utilizar
en mayores de 70 años o en menores de 2 años. La taquifilaxia es un fenómeno frecuente en la medicación. Sabemos que si uno da infusiones cada 24 horas, la respuesta del factor 8 a la segunda dosis es un 30% menor. Sin embargo, en general, el tiempo de sangría sí mantiene su respuesta. Está claro que no hay que hacer infusiones con intervalos menores a 12 horas, ya que si bien en este contexto el efecto hemostático se pierde, sí persiste el efecto antidiurético, por ende las posibilidades de tener un evento adverso son mayores. Una situación frecuente es que el paciente reciba la desmopresina y nos llama el cirujano diciendo que sangró igual, que tuvo complicaciones. Antes de considerar que fracasó a la desmopresina, primero tenemos que ver si no se demoró el comienzo de la cirugía, situación que es más que frecuente, si se administró inadecuadamente, si la droga fue administrada más diluida o en infusión más lenta, si hubo que repetir la medicación en un intervalo menor a 12 horas, si no volver para atrás y evaluar la posibilidad de que el paciente no tenga en realidad una hiperrespuesta fibrinolítica. Entonces desde ese lugar, si el paciente sí la tiene, tendríamos que utilizar menos dosis de desmopresina, o sea 0.2 microgramos por kilo en vez de 0.3, o bien asociar antifibrinolíticos. Yo te doy la recomendación, como es siempre, dar antifibrinolíticos asociados a desmopresinofactores. Esto deberíamos de dejar de verlo. Y la otra herramienta terapéutica que teníamos, más allá de la desmopresina, era la terapia transfusional con concentrados de factor 8 y factor von Willebrand, que este es el tratamiento de elección en aquellos pacientes que tienen von Willebrand tipo 3, en el tipo 2B, en el tipo 1 o en el tipo 2 que no responden a desmopresina, en aquellos pacientes que tienen contraindicación formal para el uso de desmopresina y en todas cirugías prolongadas. Tengamos en cuenta que la cirugía prolongada necesitamos mantener niveles de cofactor de ristocetina muchos más altos por mucho más tiempo, son al menos 72 horas, pero pueden llegar a ser hasta 7 días. Por ende, la desmopresina en este contexto no nos va a ser útil porque no podemos repetir la dosis. ¿Cómo se administran los concentrados? De manera a demanda, por un sangrado, como profilaxis previo a una cirugía y después profilaxis de sangrado postquirúrgico, o bien la profilaxis a largo plazo. ¿Cuál es el nivel deseado de factor de von Willebrand ante una cirugía? Si la cirugía es mayor, debe tener un 100%. Si la cirugía es menor, con un 40 o un 50% alcanza perfectamente. Hay que tener en cuenta que una unidad por kilo de cofactor de ristocetina aumenta los niveles de factor de von Willebrand en un 1.5%. Y una unidad por kilo de factor 8 aumenta los niveles de factor 8 un 2%. ¿Cómo sacamos la cuenta? Es el valor deseado menos el valor real por kilo de peso corporal por 0.67. Eso nos da la cantidad de unidades de concentrado que tenemos que administrar. ¿Y cómo elegimos el concentrado? Primero hay que tener en cuenta el contenido de factor 8 y la actividad de von Willebrand. Sabemos que aquellos concentrados que tienen mejor perfil multimérico son mucho más útiles cuando el paciente tiene sangrado mucoso. Si tienen un alto contenido de 8, son útiles para el sangrado agudo, porque uno necesita altos niveles de 8 cuando el paciente tiene sangrado agudo, pero no sirven para infusiones repetidas porque por la estabilidad del factor 8 uno llega a tener niveles de factor 8 sumamente elevados que pueden llegar a generar otras complicaciones. Y están los que tienen alto contenido de 8, obviamente están especialmente indicados cuando el factor 8 es bajo, como por ejemplo en el von Willebrand tipo 2N. Los concentrados que directamente no tienen factor 8 no sirven para el sangrado agudo, no deberían de utilizarse. Cuando uno decide hacer un tratamiento prolongado, debe monitorizar el factor 8 y el cofactor de ristocetina a diario con el objetivo de no tener más de 150 unidades de factor 8 y 200 de cofactor de ristocetina. Esto es a modo de resumen las dosis que nosotros necesitaríamos administrar al paciente por kilo. El número de infusiones en general es una vez al día y el objetivo, por ejemplo, en caso de cirugía mayor, es alcanzar entre 80 y 100 unidades de factor 8.
¿Por cuántos días? Va a depender básicamente del tipo de procedimiento. En cirugía mayor es al menos 7 días, en cirugía menor es por 3 o 5 días, en extracciones dentales en líneas generales alcanza con el día de la infusión y no suelen no requerir más dosis. Los episodios de sangrado depende del sitio de sangrado, la cuantía y demás, pero muchas veces con una sola dosis alcanzan y si no serán 72 horas. Y en el caso del parto o el puerperio, en líneas generales uno tiene que administrar los concentrados por 3 o 4 días, teniendo en cuenta el riesgo aumentado que tienen estas pacientes de tener hemorragia postparto, tanto primaria como secundaria. ¿De qué factores disponemos en el país en este momento? Los concentrados que tienen 8 Fonvilebra son Immunate, Hematep, Fandi y Wilate. Los más utilizados son los últimos tres. Y uno lo que tiene que tener en cuenta es la proporción que tienen entre cofactor de ristocetina y los niveles de 8. Básicamente, Fandi tiene una relación básicamente 1 a 1. Hematep tiene mucho más cofactor de ristocetina que factor 8, e Immunate y Wilate tienen la misma relación entre unidades de cofactor de ristocetina y cantidad de factor 8. Lo que varía entre los factores además acá es el contenido multimérico que tiene cada uno de estos factores. Como todos saben, a fines del 2021 el ASH publicó las guías de recomendación de diagnóstico y tratamiento de enfermedades von Willebrand. En estas guías, en relación a los procedimientos menores, lo que se recomienda es que si el paciente tiene von Willebrand bajo, o sea, un nivel de factor mayor a 30, uno para un procedimiento menor podría utilizar solo ácido tranexámico. En general, todas las recomendaciones son condicionales y con un nivel de certeza bastante bajo por la falta de datos. Si el paciente va a ser sometido a una cirugía menor y sí tiene niveles más bajos de factor de von Willebrand, uno debería de utilizar o desmopresina o concentrados, pero ya no solo, que es lo que se recomendaba antes, sino indefectiblemente en combinación con ácido tranexámico. Y sugieren que uno realice un tratamiento más adecuado a cada paciente en particular, considerando el riesgo de sangrado del procedimiento per se, la historia de sangrado del paciente, tomar medidas hemostáticas locales para evitar complicaciones. Y si bien aclaran que el riesgo de hacer tratamiento combinado, en este caso desmopresina más ácido tranexámico, puede exponer al paciente un mayor riesgo de complicaciones, de efectos adversos más que de complicaciones, claramente el efecto en relación al cese de sangrado sí es sinergístico y desde ese lugar el paciente se puede ver mucho más beneficiado. Para cirugía mayor, el panel sugiere que tanto los niveles de factor 8 como los de cofactor de ristocetina tienen más de 50 unidades por decilitro por al menos 3 días. La idea es que sea por al menos 3 días, esa es la opción que es más preferida. Sin embargo, tanto la duración de la intervención como niveles específicos que uno pueda llegar a necesitar por distintos motivos pueden variar dependiendo un poco del tipo de cirugía. En general, sistema nervioso central son cirugías en las cuales uno requiere mucho más tiempo de valores hemostáticos que para otro tipo de cirugía mayor. Lo otro de lo cual disponemos es del concentrado recombinante de factor de von Willebrand, que contiene intactos todos los multímeros de alto peso molecular. Tiene una media media que es comparable a la del factor de von Willebrand plasmático. Y en el estudio fase 3, los pacientes que tuvieron sangrado severo, tanto con von Willebrand tipo 1, 2 y con von Willebrand tipo 3, la primera dosis se administró obviamente junto a factor 8 recombinante porque no tiene absolutamente nada de 8, es factor von Willebrand recombinante nada más. En las dosis subsecuentes no fue necesario administrar factor 8 y los resultados fueron excelentes en el 96% de los episodios. No se reportaron eventos trombóticos, tampoco alergias, ni hubo desarrollo de inhibidor. Independientemente de que tengamos que usar desmopresina o
concentrados, no olvidemos el tratamiento de soporte con los antifibrinolíticos, que tienen obviamente mucho más efecto en la prevención y tratamiento del sangrado cuando el sitio que sangra tiene alta actividad fibrinolítica. Es muy útil en sangrado mucocutáneo y odontológico. En cirugía ortopédica y cardíaca de alto riesgo es fácil de administrar y funciona muy bien en las pacientes con metrorragia. Sí, no deberían de utilizarse en pacientes que tienen una hematuria de causa desconocida o el sangrado viene de origen renal, en realidad sería de la pelvis renal o del uréter. Y recordemos que se pueden administrar de manera oral, endovenosa o tópico, sobre todo cuando es sangrado nasal o mucoso. Como les había mencionado, uno podía administrar los concentrados de manera a demanda por sangrado, programado por un procedimiento quirúrgico, y otra opción era que se utilizaran como profilaxis. La profilaxis en los pacientes con von Willebrand no es tan ampliamente utilizada, excepto en algunos centros donde están más avesados. Pero la pregunta es si un paciente que tiene enfermedad de von Willebrand, que tiene historia de sangrado severo y frecuente, qué es lo que está recomendado, si el tratamiento profiláctico a largo plazo o tan solo el tratamiento a demanda. En este caso, el panel definió que en los pacientes con von Willebrand que tienen este tipo de sangrado sugieren el tratamiento a largo plazo con profilaxis más que no realizar la profilaxis. Obviamente es muy bajo el nivel de evidencia, los datos son todos extrapolados de los pacientes con hemofilia. No hay datos tan certeros de pacientes con von Willebrand, pero la recomendación es realizar profilaxis. Y por ahí las dos situaciones en las dos situaciones clínicas en las cuales es más frecuente el uso es en epistaxis recurrente en niños, porque afecta mucho la calidad de vida y la escolaridad y el desarrollo social de ese niño, y en hemorragias digestivas secundarias angiodisplasias, sobre todo en pacientes mayores. Afectan la calidad de vida, tienen alto requerimiento transfusional con internaciones, así que ese es otro escenario en el cual frecuentemente se utiliza la profilaxis, y a la hora de decidir un ítem importante que define si el paciente es elegible o no para profilaxis es el grado de afectación en la calidad de vida. Con respecto a la metrorragia, es un síntoma muy frecuente en las mujeres con von Willebrand. Hay que descartar indefectiblemente causas hormonales. Tenemos múltiples tratamientos, anticonceptivos, DIU, antifibrinolíticos o opciones quirúrgicas. Si la paciente tiene o no deseo de embarazo. En el caso de la que la mujer no desee embarazo, el panel de LASH sugiere el uso de anticonceptivos orales o ácido tranexámico o el DIU con levonorgestrel por sobre el uso de desmopresina de manera reglada. Pero si la paciente sí desea buscar embarazo, las dos herramientas que nos quedan son en primera instancia el ácido tranexámico, que sería la primera recomendación, pero después la desmopresina de manera arreglada con cada ciclo, ya que no podemos utilizar anticonceptivos por su deseo concepcional. ¿Qué ocurre con el von Willebrand en el embarazo? Los cambios que suceden varían claramente acorde al subtipo. En condiciones normales, todos los niveles tanto de antígeno de von Willebrand como de cofactor aumentan, llegando a un pico máximo en semana 32. Esto es lo que ocurre en las pacientes que tienen von Willebrand tipo 1. Básicamente todo aumenta con un tope en la semana 32. En las que tienen un tipo 1 con un clearance acelerado, por supuesto no hay ningún cambio. Los factores no aumentan. En cambio, en las pacientes que tienen von Willebrand tipo 2, sí hay un incremento del antígeno de von Willebrand, pero con casi sin aumento de la actividad del von Willebrand, porque lo que aumentan son los multímeros anormales. En general, en el tipo 2B aparece o empeora la trombocitopenia, así que si bien
Dependiendo de la respuesta y cómo se haya comportado la paciente preembarazo, es que ahí determinamos cómo hacemos el seguimiento durante el embarazo, que en general en el tipo 2 es en el primer trimestre y al tercer trimestre. Obviamente en el Fonbilebran tipo 3 no incrementa nada porque los pacientes no tienen nada. ¿Qué hacemos en relación al uso de desmopresina en el embarazo? En el embarazo la desmopresina puede ser utilizada. eh, Obviamente no hay que evitar su uso si durante el embarazo tuvo preeclampsia como complicación. Hay que monitorizar de manera estricta la retención hídrica. Lo que hacemos es controlar a las pacientes con von Willebrand tipo 1 con eh, los factores entre el séptimo y el octavo mes. En general, una sola dosis de desmopresina es suficiente y el peso tiene que ser el peso que tuvo la paciente al comienzo del embarazo, previo al embarazo, pero no el del final del embarazo. Hay que recalcar la necesidad de la restricción hídrica tanto a los obstetras como a los anestesiólogos. Eh, Advertir a la paciente es muy importante a la hora del alta. Si la paciente tiene algún sangrado inmediatamente posterior, o sea, tiene una hemorragia posparto primaria, la vamos a ver porque la paciente va a estar internada, pero es importante advertir a la paciente sobre la posibilidad de hemorragia posparto secundaria, darle las alertas para que consulte tempranamente y que tenga a su disposición al menos antifibrinolíticos para que pueda empezar a recibir en el caso de que ya note que el sangrado aumentó. Como conclusión, en los pacientes con von Willebrand tipo 1, la desmopresina constituye el tratamiento de elección. El ácido tranexámico puede ser utilizado como monoterapia en procedimientos menores en pacientes que tienen un nivel de factor de von Willebrand mayor a 30 y hoy están indicados como terapia combinada en la mayoría de los procedimientos porque optimiza los resultados en relación a disminución del sangrado. Para todos los demás subtipos y para cirugías mayores se deben utilizar concentrados de factor von Willebrand y factor 8 acorde al perfil que presente nuestro paciente, y es importante que evaluemos el uso de tratamiento profiláctico en aquellos pacientes que tienen sangrado frecuente que afecta la calidad de vida. Muchas gracias a todos.